es un podcast de ePsychotherapy. Mi nombre es Claudia Mastache y soy una psicoterapeuta fundadora y colaboradora de este servicio de terapia online. Están ahora con nosotros Mercedes Arcelus, psicoterapeuta fundadora y colaboradora también de este servicio, y nuestro invitado especial Alejandro, quien en un podcast anterior con Mercedes habló ya sobre su experiencia con múltiples psicoterapeutas. En esta ocasión, a Mercedes y a mí nos gustaría reflexionar con Alejandro sobre su experiencia en psicoterapia online. Bienvenida Mercedes y bienvenido Alejandro. Nos da de verdad mucho gusto tenerte ahora, Alejandro, como invitado especial. Yo también estoy con mucho gusto de compartir mi experiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandro. Verdaderamente es un placer tenerte de nuevo como invitado. Y pues si te parece, vamos a empezar con Mercedes, que tiene unas preguntas sobre el tema de terapia online para ti, Alejandro. Gracias, Claudia, y gracias, Alejandro. Estamos realmente muy contentas de tenerte nuevamente con nosotras para profundizar sobre este tema tan importante de la psicoterapia online. ¿Cómo describirías, Alejandro, tu historia con la terapia online? ¿Cómo te acercaste a la posibilidad de tener terapia por este medio? Bueno, en una ocasión en un chat de grupo, vi, ¿no?, que existía esta posibilidad, entonces le di clic, ¿no? Y fue cuando estaba pues comenzando la pandemia. Yo tenía mucho miedo, ¿no? Mucho malestar, incertidumbre, y me estaba dando cuenta que mis manos en la noche las estaba doblando hacia adentro, ¿no? Y ya tenía Ujú. dolores. Entonces, pues vi el video y me encantó la presencia de Claudia Mastache y dije, creo que ella podría ser la persona con la que podríamos trabajar. Entonces nos entrevistamos y logramos acuerdos, ¿no? Ese fue el acercamiento. Ujú. Ok. Recuerdo que Claudia comentó en una de las sesiones que hemos tenido contigo que la primera vez que se vieron tú y ella, comentaste que tú nunca antes te habrías acercado a una terapia online. ¿Cómo fue que pudiste cambiar esta perspectiva? Pues yo creo que fueron las circunstancias, porque Ujú, pues yo nunca me hubiera imaginado poder llevar un proceso terapéutico en Zoom, ¿no? ujú, Entonces, pues me abrí la opción, porque además en ese momento pues ya estaba el semáforo rojo, las escuelas acababan de cerrar y pues no había otra opción, entonces dije, bueno, pues probemos, ¿no? A ver qué sucede. ujú. Y ya no te pareció tan terrible. No, de Ujú, hecho ahora yo puedo decir que después de varios meses buscaría otra vez terapia online porque pues este virus, quién sabe cuánto tiempo vaya a quedar. Ya llevamos 8 meses y aún así es peligroso salir, ¿no? Entonces es la alternativa y yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, que van a quedar ya como antecedente y como propuesta, ¿no? Yo me dedico al teatro y actualmente se está haciendo mucho teatro por alguna plataforma y eso que me parecía terrible en un principio, ahorita empiezo a tener cierta aceptación. Justamente el día de hoy, ¿no? Una actriz me invitó a ver su montaje ujú, y ahora le llaman ellos híbrido esta experiencia, es decir, sí va a haber personas, muy poquitas personas en el teatro y aparte puede haber una cantidad mayor por streaming, ¿no? Por medio de una plataforma y pues me parece rica la experiencia, no la mejor, porque para mí el teatro tiene que ver con algo muy hermoso que es lo presencial, lo convivial, ¿no? Y el contacto directo con los espectadores. Pero ya he visto varias obras y si bien no es lo mejor por lo que yo estoy comentando, creo que sí, pues es una alternativa. Y en cuanto a la terapia, pues a mí me ha encantado, ¿no? ujú. Yo no le pongo prácticamente ya ningún obstáculo o resistencia porque ya se me hizo algo habitual.
Sí, yo creo que, como tú bien dices, todas estas situaciones nos han hecho como amigarnos más con nuevas maneras de estar en el mundo y relacionarnos. Y también considero que hay personas que ya no tienen tanto temor a acercarse a una terapia por internet, pero sin embargo también puede haber personas que todavía sientan este temor. ¿Tú cuáles crees que pudieran ser los miedos que pudieran tener estas personas? ¿Y a qué se los podrías atribuir? Uno, que llegaran que entrar, pero Claudia y tú tienen una plataforma, ¿no? Bueno, un enlace en donde tengo que meter una contraseña especial, entonces sí podemos hablar de confidencialidad, Ujú, ¿no? Ese es uno de los temores. El otro temor que yo tenía era la cercanía, ¿no? No es lo mismo la interacción de mirar a los ojos, quizá, ¿no? Recibir un abrazo o alguna cuestión pues que requiere algo presencial y no, pues todo ha sucedido bastante bien. Esos eran mis dos principales temores, ¿no? ujú. ¿Piensas tú que rompiste algún mito con respecto a la terapia online ahora que ya has tenido la experiencia? Yo creo que sí, estoy rompiendo mitos, ¿no? Ujú, En mi profesión como docente, que todo es en línea, en la terapia, ahora que todo es en línea, y en mi profesión que también, aunque existe esta modalidad híbrida, ¿no? Como mencionaba, pues estoy abriendo opciones y caminos. Lo que me parecía terrible en un principio, ahora ya no me lo parece, ¿no? ¿cómo calificarías a tu experiencia de terapia en línea? ¿Ha sido una buena o una mala experiencia? Ha sido una muy buena experiencia, ¿no? Afortunadamente he hecho clic, ¿no? Conexión con Claudia, la terapeuta, y eso es algo hermoso. Ujú. Sí, y que a pesar de que ese puede ser uno de los mitos, ¿no? Con respecto a la terapia online, ¿no? Esta parte de que uno no puede hacer clic con la otra persona, en tu caso ha sido justo al revés, o sea, te sientes como muy conectado con ella. Realmente sí, y no tengo inconveniente. Ahora, si pensamos que todos, ¿no? Los que venimos usando Internet desde hace muchos años, de alguna manera, ¿no? Esta situación, ¿no? Que está modificada, pero pensemos antes, por ejemplo, en el Messenger, ¿no? Que era muy usado hace muchos años, ¿no? Ujú, Y que incluso, aunque de pronto podías llegar a conocer a la persona o a las personas que ya conocías, ya nos dábamos cuenta, o al menos yo me daba cuenta de pronto, ¿no? De por dónde podía ir la conversación o si esa persona estaba haciendo algún comentario sarcástico o no sarcástico. Claro, ahí no había imagen, no había video. Lo mismo sucede con el WhatsApp, ¿no? Ya venimos, ¿no? Acostumbrados a eso. Ahora, ya el video, pues te está dando prácticamente el lenguaje no verbal y verbal de la persona con la que estás hablando, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo a revisar que la persona también está pendiente, que te está acompañando en el proceso y que te está dando opciones, ¿no? Con respecto a lo que estamos trabajando en las sesiones. mm. ¿Cuáles dirías que han sido los retos para ti en tus primeras experiencias de psicoterapia en línea? Yo creo que el primer reto tenía que ver con lo que estaba vivenciando. Tenía mucho miedo a morir, yo creo que como muchas personas en el mundo, sentía que si salía un momentito a la calle o al súper, los virus, ¿no? Prácticamente me atacaban a mí. Sí, sí. Entonces, luego pues ya me di cuenta que no, no necesariamente es así. O sea que sí hay unos virus en el aire, pero que también depende mucho de la zona en la que vivas y si la persona tosió y se estancó ahí el aire, ¿no? Ujú, Ese era mi primer reto. El otro reto, pues yo quería revisar lo que me estaba pasando corporalmente, ya que pues mis manos, como te mencionaba, estaban hacia adentro completamente
y con dolor, ¿no? Es decir, ya tenía dolor muscular y de hueso, porque pues eran muchas horas que estaba metiendo las manos, ¿no? Esto fue lo primero que yo empecé a trabajar como en mí, que estaba pasando en el cuerpo, y me tomó como unas 4 o 5 sesiones darme cuenta que de pronto todo lo que estaba yo haciendo en mi quehacer cotidiano era con las manos. Es decir, aumentaron mis horas de hacer cosas de comer, aumentó mis horas de hacer el quehacer en casa, aumentó todo, era con las manos, ¿no? Mm, Entonces ahí me di cuenta que de pronto algo estaba pasando como una negación que necesitaba ser trabajada, ¿no? Entonces, con unos ejercicios, ¿no? De meditación que me puso Claudia, empecé a crear conciencia de lo que me estaba pasando en mi cuerpo, especialmente en las manos, y pues entonces ya les empecé a dar mejor uso. Me agradecí, obviamente, de tener manos, ¿no? De poder finalmente poder hacer la comida, poder limpiar la casa. Las personas que me ayudaban en aquel entonces a limpiar mi casa ya no venían a hacer el servicio, entonces pues todo estaba sucediendo por mi parte, ¿no? Entonces, ese fue el primer reto. El otro reto fue darme yo mismo la oportunidad de entrar a algo innovador, ¿no? Algo diferente. No sé cuánto tiempo lleve la terapia en línea como tal, ¿no? Históricamente en la terapia, pero para mí sí era algo completamente nuevo. ¿Y cuáles crees que sean las ventajas y las desventajas de la psicoterapia en línea? Yo creo que la gran ventaja es que no tienes que salir de tu casa. O del lugar donde te encuentres, ¿no? Y puedes estar en cualquier parte del mundo y en un horario concreto llevar a cabo la terapia. Eso es una maravilla, ¿no? Yo creo que esa es la gran ventaja, el ser acogido en un espacio que tú escoges para llevar a cabo una sesión en donde vas a hablar de tu intimidad. Yo creo que la desventaja es que de pronto me llega a suceder que, bueno, pues las cuestiones técnicas básicamente no suceden a veces a la perfección, entonces se queda congelada la imagen. Yo creo que esa sería la primera desventaja, ¿no? Si llueve en exceso, también de pronto no se puede llevar a cabo bien porque no se escucha o porque la señal está muy inestable, pero son cuestiones técnicas. Lo que tendría que ver con la parte humana es que de pronto a veces nada más se queda, bueno, eso regreso a la parte técnica, se queda de pronto, se va la imagen, pero sí escucho la voz, ¿no? Entonces, eso es un poco de incomodidad, pero sabiendo que es una cuestión técnica, ¿no? Del Internet, aunque ambos tenemos muy buena conexión, pues son cosas que suceden. En cuanto a la parte humana, yo diría que de pronto a veces me cuesta trabajo leer los ojos, ¿no? Pero es parte también de la colocación de su silla, de la interacción, ¿no? No necesariamente tenemos esta presencia en donde yo estoy seguro cuando estamos frente a frente o yo cuando estoy frente a frente a una persona, pues sé que su mirada está completamente en mí y yo en la persona con la que estoy platicando. En este caso a veces no sucede. Digamos que esas sesiones fueron, las primeras sesiones fueron como de acomodo, como de ir entendiendo que no necesariamente es como sucede en la vida presencial, pero son cosas que se pueden ir, obviamente, platicando, ¿no? Yo en una ocasión le comenté a Claudia, entonces lo dialogamos y ha mejorado muchísimo la comunicación. Eh, y tú, Alejandro, estuviste con Claudia y conmigo en una de las sesiones que llamamos reflexivas online. ¿Qué te pareció esta sesión cuando la comparas con otras experiencias terapéuticas que has tenido? Es que yo nunca había tenido una sesión mía con dos terapeutas. Sí había tenido cuando estudié psicodrama y cuando estaba en la maestría de psicoterapia existencial, sí había tenido la presencia de muchas personas en el momento que yo estaba exponiendo alguna situación, pero finalmente era en calidad de estudiante, ¿no? Entonces yo sabía que como estudiante era objeto y sujeto de estudio. Entonces, a mí me pareció riquísima esa sesión porque además
me caíste muy bien, ¿no? Con Claudia ya tenía Gracias. antecedente, entonces, no, pues con mucho gusto, Mercedes, ¿no? De poder trabajar, ¿no? Fluimos, creo que todos fluimos muy bien y eso es favorable y no siempre sucede, ¿no? Ujú. Tú has estado en terapias presenciales y en línea. ¿Qué las hace iguales y o diferentes? Igual los contenidos, ¿no? Si en mi caso yo hago clic, ¿no? Con el terapeuta y soy libre de hablar y mencionar todo lo que me está pasando en mi mundo, eh, ahí yo no tengo problema, ¿no? Ahí sí yo puedo decir, hay igualdad en cuanto a lo presencial y en cuanto a lo que es en línea. Eh, ¿Qué diferencia? Bueno, pues ya comentaba, ¿no? Los ojos, quizá el recibir un abrazo, pero bueno, pues ya nos hemos agradecido también virtualmente, ¿no? El abrazo, la mirada, ¿no? Una palmada, un beso de bienvenida, ¿no? Un beso obviamente profesional. Ujú. Eso, pues no, no sucede. Pero finalmente los contenidos, que es lo más importante, sí se pueden dar de una manera completamente igual, tanto presencial como en línea. Ujú. Pues muchas gracias, Alejandro. Claudia, tienes tú también preguntas para Alejandro, ¿verdad? Sí, Mercedes. Yo también tengo curiosidad de conocer, Alejandro, lo que piensas en relación a una serie de temas complementarios a lo que ya has estado comentando con Mercedes. Además de la psicoterapia, ¿qué otras actividades llevas a cabo actualmente en línea? ¿Nos podrías contar un poco más sobre estas actividades? Pues prácticamente ahora casi todo hago en línea. Estoy dando clases en línea, hice una maestría en línea y actualmente estoy haciendo un doctorado en línea. La maestría fue escogida, obviamente era una maestría que se me otorgaba en línea, entonces cuando llegó la pandemia, pues siguió todo absolutamente igual. De alguna manera también sucede lo mismo con el doctorado. Lo que no estaba planeado es que todo lo presencial en las clases que yo daba en este momento se están llevando en línea. Tuve muchas resistencias por parte de mis alumnos, muchísimas, pero pues ahora ya es diferente, ya cambió el semestre y ahora es lo que hay, es decir, estamos trabajando con lo que se puede y con lo que hay. Sí puedo decir que hay espontaneidad, hay creatividad y bueno, pues obviamente buenos deseos de comunicarnos y de hacer bien las cosas, ¿no? De una manera profesional y lo más cercana posible con los estudiantes. Pero pues yo no estaba antes tanto tiempo en la computadora y ahora ya estoy muchísimo tiempo en la computadora, prácticamente desde que me levanto hasta que anochece, ¿no? Digo, por ahí con 3, 4 horas que hago otras cosas, pero sí se ha modificado muchísimo mi vida en los últimos meses. Ok. Y Alejandro, para ti, ¿qué diferencias habría entre dar clases en línea, entre tomar cursos en línea de maestría, de doctorado, estas otras actividades que mencionabas, y la actividad de tomar psicoterapia en línea? Pues sí marca una gran diferencia porque yo también tenía resistencias a hacer una maestría en línea, ¿no? Yo soy una persona que he estudiado muchísimo. Desde que soy adolescente empecé a estudiar, entonces yo estaba acostumbrado completamente a lo presencial. Y aunque ya desde hace varios años ya existía la modalidad en línea, decía, ay no, qué feo, eso no, a ese es espantoso, ¿no? Una hermana, una de mis hermanas, está estudiando una maestría y se quejaba horrores, ¿no? De que pues no hay una atención personalizada, etcétera, ¿no? Pero en este caso, la maestría que yo estudié, sí teníamos una atención personalizada, ya que 4 clases a la semana, ¿no? Llevábamos 1 hora al día. Los lunes eran las entregas de tareas siempre, pero lo que era martes, miércoles, jueves o viernes, teníamos 1 hora sesión con docente, pues ahí, ¿no? Virtual, ¿no? Es decir, ahí podíamos preguntar, incluso podíamos alzar la mano y abrir el micrófono
y tener interacción con el docente, ¿no? Entonces eso me relajó y dije, ah, pues qué padre está eso, ¿no? Además de que existía un tutor, hablo en pasado porque ya terminé la maestría, ¿no? Ya actualmente empecé hace unas semanas el doctorado. En la maestría pues existía un tutor y este tutor nos daba seguimiento telefónico cada 15 días, aparte de tener su WhatsApp. Entonces cualquier duda se contestaba en ese momento, ¿no? El doctorado es diferente, aunque existe un chat de grupo y sí podemos vertir las dudas, aquí las clases son cada mes. Entonces hay que ser más autodidacta en este doctorado. Me está costando más trabajo porque a mí los plazos me ayudaban muchísimo, ¿no? A estructurar mi tiempo, mi energía para, ya sabía yo, todos los lunes tenía que entregar una tarea hasta las 11:59 de la noche, ¿no? Ya que a las 12 de la noche el sistema te marcaba como entrega tardía y pues te descalificaba. Y con respecto a la terapia, sí es diferente, pero como mencionaba, creo que lo más importante es tener apertura de ambos lados, ¿no? Y disposición de ambos lados. Entonces, si hay una buena energía, si hay un buen clic, ¿no? Con el terapeuta y hay una libertad en los temas que se hablen, yo diría que es una gran oportunidad para, en principio, no salir de casa y verlo incluso ya como una opción definitiva a futuro. Creo que yo ya no sé cuánto tiempo vaya a quedar la pandemia, pero no va a ser de aquí a mañana ni de aquí a 6 meses. Probablemente en 1 o 2 años todavía estemos encerrados y aún si sale la vacuna y digamos que ya se quitó la pandemia, yo la buscaría como opción, ¿eh? Esto ya de no salir de casa, ¿no? Que es pues mi refugio, mi lugar, ¿no? Feliz, pues hace que también me sienta cómodo, ¿no? Oye, Alejandro, y algunas personas piensan que es más fácil hablar sobre ciertos temas de sus vidas en una sesión de psicoterapia virtual, online, que es más fácil en este contexto que en sesiones presenciales. ¿Tú qué piensas sobre este tema? En mi caso no es así, porque si yo no tengo libertad de hablar o me siento o me sintiera más cómodo en línea, pues entonces buscaría una terapia presencial. Otra de mis hermanas y su esposo uno es psicoanalista y mi hermana es terapeuta familiar y de pareja, y ellos me cuentan que hay pacientes que dicen, discúlpeme, pero yo no quiero que sea en línea. Entonces, llevan unas terapias las llevan en línea y otras terapias las llevan presencial, ¿no? En mi caso no, en mi caso yo me siento libre en las dos. Y si no me sintiera libre en la terapia en línea, pues yo creo que definitivamente buscaría presencial, pero no es mi caso. ¿Habría situaciones en que la terapia online fuera idónea o adecuada y otras situaciones para las que estaría contraindicada? ¿Cuáles son tus ideas a este respecto? Yo creo que si alguien requiere medicación, quizá no la recomendaría, porque pues es difícil, ¿no? Que se puede mentir fácilmente, ¿no? Una hora a la semana, yo diría que quizás se pueda mentir. Pero bueno, una terapia en principio no es para eso, ¿no? Pero yo creo que sí, las personas que requieren algún tipo de medicación o un tipo de atención diferente, quizá yo no la recomendaría. Pero en mi caso, ¿no? Que no requiero medicamentos, o muchísimas personas que tomamos terapia, digamos, tradicional, entrecomillada, no, yo sí la recomiendo. Y también hay personas que este clic del que hablabas, que se ha dado entre tú y yo, que yo también siento que se ha dado muy bien, que en relación a este clic o a la calidad de la relación terapéutica o de lo que en algunos modelos se nombra como vínculo terapéutico, como que no puede ser tan bueno o tan fuerte en terapia online, por más bueno que sea, como en terapia presencial. ¿Cuál sería tu opinión a este respecto?
Yo creo que depende tanto del paciente como del terapeuta. Si se da ese vínculo fuerte, pues el vínculo es, ¿no? Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en personas que se han conocido en internet, ¿no? Y que de igual manera ahora lo pueden hacer por vía Zoom o por medio de algún otro tipo de plataformas. En el caso, por ejemplo, de una de mis sobrinas, ella conoció a su actual esposo en línea y estoy hablando ya de muchos años, quizás hace 10 años, ¿no? En donde pues el clic se sintió de inmediato y bueno, pues llevan felizmente juntos ya muchísimos años. De hecho, ella ya adquirió la nacionalidad holandesa y estaba terminando un doctorado, ¿no? Entonces, yo creo que pues depende mucho como en la vida, ¿no? Es difícil de pronto tener grandes conexiones con los seres humanos, ¿no? Pero si lo logras en la terapia, obviamente pues eso sería, es maravilloso, ¿no? En mi caso ha sucedido. Quizá por ahí, lo que pasa es que yo sí soy muy curioso y de pronto me gusta saber mucho de la persona, ¿no? En caso del terapeuta. Y sí, ahí sí he sentido una diferencia. Cuando he estado en presencial, pues la pregunta es inmediata, ¿no? Así de qué hiciste o por qué vas a ir a tal lugar, ¿no? En nuestro caso, sí me he visto limitado a saber más de ti, de tu familia, de tu pasado, ¿no? Aunque sí has estado abierta a hacerlo, es decir, no me has dado ningún motivo de poner obstáculo a mis preguntas, pero sí, de pronto siento que eso no sucede. Y viéndolo como a distancia, hasta yo diría, pues no está mal, o sea, no está mal, ¿no? Y bueno, tú y yo ya habíamos hecho un acuerdo que si cumplía uno de los objetivos que no he podido cumplir, yo tenía derecho a preguntarte absolutamente todo lo que yo quisiera. Entonces, espero que pronto pueda cumplirlo porque nos quedan, me parece que 4 o 5 semanas, ¿no? Dándole seguimiento a uno de mis problemas. Digo, lo menciono, tengo un problema con la comida, ¿no? Un problema alimenticio, entonces tengo altas y bajas y en cuanto cumpla, te prometo que te preguntaré y te pediré toda la disposición porque soy muy chismoso. Y platícanos, Alejandro, un poquito, ¿por qué para ti es importante aprender y saber sobre la vida de tu terapeuta un poco más? Yo creo que es una deformación profesional. Soy tremendamente observador. Cuando hago conexión con alguien, me gusta saber todo, ¿no? De la persona. De hecho, con los terapeutas anteriores preguntaba y obviamente me contestaban. No tenía ningún inconveniente en hacerlo. Y de pronto también me decían, otro día te contesto porque en este momento me gustaría revisar tal tema contigo, ¿no? Es decir, nunca hubo un abuso tampoco en mi parte, ¿no? Pero a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, cuando admiro y cuando empiezo a apreciar a alguien o cuando tengo alguna conexión o vínculo especial, me gusta saber. eh, y eso, pues es algo que tengo desde chiquito y que no todo mundo está dispuesto, obviamente, de pronto a satisfacer mis preguntas. En una ocasión, tú me comentaste, ¿no? Que habías tenido una muerte muy cercana y sí me permití preguntarte, ¿no? Pero a mí me encanta, o sea, yo creo que mientras obviamente el vínculo sea terapéutico, ¿no? Sí podemos aventurarnos, o yo me podría aventurar más bien a preguntar sobre la otra persona, pero también soy muy respetuoso de la vida de la otra persona. Y si no quiere que entre, pues no entro, ¿no? Porque finalmente lo que nos está uniendo es una terapia, en mi caso semanal, ¿no? Es en línea, y no he abusado ni de las preguntas ni de nada, porque además pues no he cumplido. Entonces, en cuanto cumpla, pues sucederá, ¿no? Y para nosotras siempre está también el dilema de qué tanto es como fácil apropiarnos de ese espacio, porque finalmente es tu espacio, ¿no? Sí, claro.
Oye, Alejandro, y tú mencionaste anteriormente que eh, pues la terapia online, la terapia en línea te ha gustado bastante y que incluso en el futuro tal vez incluso regresarías a buscar terapia en línea. Sí. Nosotras ofrecemos modalidades semipresenciales, que es algo tal vez similar a lo que viviste en tu maestría. ¿Tú qué opinas del trabajo de combinar sesiones terapéuticas presenciales con intercambios o sesiones terapéuticas en línea? Yo creo que es una muy buena opción. El problema ahorita es que pues el virus anda vivo y no, aunque se tome distancia, simplemente el hecho ya, ¿no? En mi caso yo de transportarme y llegar a un lugar, ya estoy corriendo cierto peligro, ¿no? Aunque sea bajo, ¿no? Pero ya hay cierto peligro. Entonces, si pienso a futuro, yo creo que es una maravilla, ¿no? Poder tener unas presenciales y tener unas en línea, ¿no? Y ver la experiencia, porque yo nunca la he tenido. ¿Y tú tienes formación terapéutica por los cursos que has tomado en aproximaciones terapéuticas? En el podcast pasado hablaste un poco sobre este tema. Con base en esta experiencia que tienes, ¿consideras que es necesario que los terapeutas tengan una formación para dar terapia en línea? ¿O basta con la formación que tienen como terapeutas para poder hacer psicoterapia en línea? Yo creo que sí hay que especializarse, porque no es lo mismo. Es decir, hay una serie de herramientas, ¿no? Que tienen que ver con el audio, con el video, con la continuidad, que sí necesita la persona tener más conocimientos, ¿no? Si lo expando esto a mi profesión, pues no, definitivamente no es lo mismo dar clase en línea que presencial. Entonces, ahí sí he puesto mayor espontaneidad, mayor creatividad, he tomado tutoriales, ¿no? Especiales tanto por parte de las universidades en las que trabajo como por mi propio deseo de buscar en YouTube alternativas, ¿no? Porque una de las cosas, no sé qué suceda en terapia, porque finalmente es, en mi caso es una hora, hora y media, ¿no? Hora 45 máximo, tiempo que se puede llegar a tener, ¿no? Pero en el caso de las clases, una clase de 3 horas puede ser muy pesada para los alumnos, ¿no? Yo ya puedo comentar ahora que estoy acostumbrado, ¿no? Porque hay días que doy clase de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde sin parar. Y bueno, me parece algo cansado, pero sí busco obviamente momentos de distensión o pausas, ¿no? Entonces voy avisando, ¿no? En cuanto yo siento que los alumnos empiezan a fugarse, ¿no? O empiezan a irse, empiezo o hago una pausa de unos 10 minutos, máximo 15, dependiendo de lo que yo esté presenciando, ¿no? Y viendo en ese momento. En el caso de la terapia, yo creo que sí necesita la persona tener ciertas herramientas, ¿no? Para que esto que era presencial, pues ahora va a suceder de alguna manera diferente. Pero bueno, digamos, el tema o de lo que se está hablando, pues eso no se modifica, ¿no? Y en el podcast pasado me llamó mucho la atención el concepto de educación emocional que mencionaste ya hacia el final del podcast. Desde tu punto de vista, ¿los terapeutas tendrían que tener terapia para ellos mismos? Yo creo que sí. Esto que marca sobre todo la escuela psicoanalista en donde están obligados, ¿no? Tanto en formación como en continuidad cuando están ejerciendo, de estar forzosamente en su caso psicoanalizados, yo creo que los terapeutas también tendrían que hacerlo. No siempre sucede, ¿no? Porque, pues digamos, el psicoanálisis es más ortodoxo, ¿no? Que algunas otras terapias. Yo creo que sí, un terapeuta, yo creo que sí, es una persona que necesita estar consciente y creando conciencia de sí mismo a partir de su profesión, ¿no? Yo pensaba antes que por el hecho de hacer teatro y de pronto pues exponerme, ¿no?
al análisis de personajes, ¿no? Estar constantemente eh, hablando de psicoanálisis, de movimiento o de psicología del personaje, de alguna manera estaba yo ejerciendo, ¿no? Mi propia forma de tener cierta conciencia. Y sí, ¿no? Sí, sí se da de alguna manera, pero posteriormente, después de muchos años, me di cuenta que no, que el proceso terapéutico es otra cosa que no tiene nada que ver con mi profesión. Y relacionado con este tema, ¿tú crees que ayudaría que los terapeutas en línea o los terapeutas por internet tuvieran la experiencia de ellos haber tomado como pacientes terapia en línea o terapia por internet? Yo creo que sería deseable, no necesariamente obligatorio, ¿no? Pero sí sería deseable, puesto que esta cuestión virtual, ¿no? En donde no estamos las personas frente a frente, pues sí marca algunas diferencias, sobre todo energéticas, ¿no? Yo creo que sí se requiere que la persona pues tenga la experiencia. En caso de que no la tenga, bueno, pues entonces por lo menos en su formación o en su especialización, que sí tenga esta parte en línea. ¿Qué de las habilidades de un terapeuta sientes que se pueden implementar con facilidad y sin más entrenamiento al dar terapia cuando se da terapia en línea? Habilidades. Obviamente, pues sí tiene que haber ciertas habilidades tecnológicas en principio y otra serie de habilidades que tendrían que ver como cómo contactar con el ser humano a partir de lo que está haciendo virtual. Yo creo que ese tipo de habilidades son importantes. En nuestro caso, yo puedo decir que han sucedido porque ambos hemos tenido eh, un estrecho vínculo y ha sucedido de forma espontánea, pero no siempre sucede de forma espontánea, ¿no? Yo no sé cómo, por ejemplo, pensando en habilidades, ¿no? En las terapias donde de pronto el silencio puede marcar, ¿no? Cierta tensión o ciertos cuestionamientos alrededor del tema que se está hablando. Yo no sé cómo se manejen, por ejemplo, las pausas en línea. Es algo que en nuestro caso eh, sí ha habido pausas, obviamente, pero siempre ha habido una continuidad con respecto al tema o si llega a haber la pausa, no se ha convertido hasta el momento en una pausa incómoda. Entonces yo no sé cómo sea eso, ¿no? Y para eso sí se requiere obviamente una habilidad especial en línea. ¿Cómo sientes que son las pausas en línea diferentes a las pausas presenciales? ¿Tenderíamos a percibirlas como más largas si fueran en línea o más cortas? Definitivamente. Yo creo que sí. En línea pueden ser mucho más largas, ¿no? No sé, la sensación es muchísimo más pesada, ¿no? Porque cuando estás, pues no sé, con un buen vínculo puede existir una pausa, puede haber incluso conexión con los ojos, ¿no? Y puede suceder como, ¿no? A lo siguiente, pero en este caso, sí, estas pausas que hemos llegado a tener, aunque ya mencioné que han sido breves, sí las he llegado a sentir más largas, ¿no? Que si fueran presenciales. Y cambiando un poco de tema, aunque en relación todavía con esto, en algunos modelos terapéuticos, Alejandro, es importante que el terapeuta a veces conozca el ambiente del paciente. Y en algunas ocasiones llegan incluso a hacer visitas a los hogares de los clientes. ¿Qué tan fácil o difícil crees que puede ser tener acceso al contexto habitual de los clientes, a su ambiente cotidiano, con terapias en línea o con intercambios en línea? Bueno, yo no sabía, desconocía esto que tú estás mencionando, de que el terapeuta podía solicitar conocer el ambiente del paciente, ¿no? En mi caso no ha sucedido así, pero yo he encontrado una serie de ventajas, como por ejemplo, yo te he mostrado correos electrónicos de una forma inmediata, o de pronto yo llego a googlear algo que quiero compartirte, ¿no? Y que de pronto no le encuentro la palabra o la imagen
tú me has compartido audios, ¿no? Para ciertas meditaciones, en fin, cosas que de ninguna manera o difícilmente en lo presencial, aunque existe el celular, ¿no? Podría hacerse, ¿no? Pero esta inmediatez, por ejemplo, de abrir un correo electrónico o incluso en una ocasión me ayudaste, ¿no? A escribir un correo que tenía cierta urgencia, ¿no? Por el tema en el momento en el que me encontraba, pero eso difícilmente sucedería en presencial, ¿no? Entonces, también tiene unas ventajas, ¿no? Que no había mencionado anteriormente y que ahorita pongo en la mesa y digo, oye, eso está muy bien, ¿no? Mostrarte una canción que yo hice o un video que yo hice en el doctorado, difícilmente, ¿no? En la presencial diré, mira, te voy a abrir, ¿no? Porque son los temas, ¿no? Que van surgiendo, lo tengo de la inmediatez de tener el acceso al documento, ¿no? Pues hace que sea pertinente, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de conocer a tus perritos. Muchísimo. Sí, han sido acompañantes, ¿no? Han ladrado, han jugado. Te he pedido un minuto para decir, están demasiado inquietos, entonces les voy a dar una carnaza, ¿no? En este momento están encerrados, afortunadamente no están ladrando, entonces yo espero que estén tranquilos, ¿no? Pero sí, también eso ha sido muy bonito, ¿no? Mis perritos son parte de mi vida, parte de mi acompañamiento diario y pues te ha tocado, ¿no? Que vienen a saludarme y pues yo los levanto, te los muestro así, los saludamos, buenas noches, hola, ¿cómo estás, Liam? ¿Cómo estás, Belki? Y luego ya se van y ya se siguen haciendo ellos sus actividades y yo la mía, ¿no? Pero eso ha sido muy bonito, que a lo mejor en una terapia presencial pues te mostraría una foto, pero no es lo mismo, ¿no? Ver la vitalidad, la chispa del perro, ¿no? Cuando está alegre, cuando está alerta, las orejas paradas, en fin, una serie de cosas que en mi mundo son muy importantes, ¿no? Y que he tenido la oportunidad de compartirte, ¿no? Ujú. Y también libros, me has mostrado, no nada más has hablado de libros que te interesan, sino que has tenido la oportunidad de irlos a buscar a tu biblioteca y mostrármelos en el momento. Cierto, cierto, también lo había olvidado. Es que esta inmediatez, ¿no? Tanto del documento que está en la computadora o el archivo de audio, o ir por el libro directamente que está aquí en casa, pues es una maravilla, ¿no? Y creo que también el proceso hace que se compacte, ¿no? Ah, oye, la próxima sesión te voy a traer un libro, en caso de que fuera presencial, ¿no? O buscarlo en internet en ese momento pues ocuparía 2, 3 minutos quizá, ¿no? O más en encontrarlo. Y no, esta inmediatez a mí me parece fascinante. Nos estamos acercando al final de esta sesión tan interesante y no sé si primero tú, Mercedes, ¿tendrías alguna otra pregunta para Alejandro? Sí, Claudia. Alejandro, ¿qué le dirías a las personas que actualmente dudan de recibir una terapia online? Yo les sugeriría que lo prueben, que por lo menos lo prueben 5 sesiones, que fue eso, ese trato yo hice con Claudia, fueron 5 sesiones, y que si definitivamente no encuentran que la terapia en línea es lo de la persona, pues que se modifique a presencial, Ujú. pero que por lo menos lo intenten. Es decir, abrir una serie de posibilidades, ¿no? Que ya mencioné al principio de esta entrevista, ¿no? Con respecto a cosas que estamos viviendo insospechadas, inimaginables con respecto al virus, ¿no? A la pandemia, pues nos ha hecho, ¿no? Que en este momento los tres estemos dialogando de una manera muy rica, casi inimaginable, ¿no? Pero pues estas opciones están abiertas y aunque ya soy una persona de más de 50 años, pues me invita, ¿no? A colocarme en otros lados, en otras miradas para seguir adaptándome, ¿no? Ujú. Gracias. Yo también tengo un par de preguntas más que me surgen a raíz de esto que has estado comentando en distintos puntos de esta sesión en relación a la pandemia del COVID-19 que nos ha estado tocando vivir globalmente y la relación que
esta situación de pandemia de COVID-19 puede tener con los servicios de salud en línea. ¿Qué te parece la psicoterapia en línea como opción de servicio en época de pandemia? Yo creo que es la mejor opción, definitivamente. Eso, sin lugar a dudas. No nada más lo recomiendo, sino además me parece algo casi obligatorio. Mencionaba que pues sí, sí puedo tomar un transporte, ¿no? Para llegar a la terapia, pero ya estoy de alguna manera teniendo cierto riesgo, aunque sea bajo. Entonces, yo lo recomiendo ampliamente y para mí ha sido algo que la pandemia me ha obligado a tomar una serie de decisiones muy diferentes. En este caso fue la terapia. Ya platicaremos, Claudia, en la sesión, pero todo este fin de semana pasado estuve bastante inquieto con respecto a un par de decisiones que tenía que tomar y tenía que ver por la pandemia, directamente la pandemia. Uno de ellos es, ¿hago o no hago un viaje próximamente? Porque lo necesito, porque mi madre falleció hace unas semanas, necesito estar solo, puedo finalmente dar mis clases y tener todas mis actividades completamente por medio de internet, por medio de estar en línea, ¿no? Con las personas que necesitamos contactarnos y comunicarnos. Y la otra era ir a nadar o no ir a nadar. Entonces, finalmente opté por hacer las dos actividades. Todavía no estoy seguro. Ya aparté el hotel, pero todavía no estoy seguro si va a suceder este viaje. Y ya empecé el hacer ejercicio, ya empecé a nadar, ¿no? En un gimnasio en donde tienen protocolos de seguridad bastante favorables para las personas que obviamente estamos ahí, y ya lo comentaré más adelante, ¿no? Pero sí, la pandemia, en mi caso, me puso en contacto contigo de esta terapia en línea y yo ahorita no quisiera moverme más, es decir, si ya tomé la decisión de salir a nadar, bueno, no quisiera tomar otras decisiones que tengan que ver o que me pongan en riesgo en cualquier momento pues, el virus puede llegar, ¿no? Y sabemos que puede venir de cualquier lado. Entonces, mientras más me quede yo en casa, obviamente más seguro voy a estar, ¿no? Y ahorita volviste a comentar algo que también comentaste en el podcast anterior, al final, en relación a que en época de pandemia tu sentir es que la terapia es casi obligatoria. ¿Podrías profundizar más en este tema? Yo creo que sí, porque este estado de vulnerabilidad, ¿no? De todas las personas que le tenemos miedo a la muerte, que no sé cuál es el porcentaje, supongo que casi todos los seres humanos, pero no me encantan las generalizaciones, pero este miedo a la muerte pues es todo un mito, todo un tabú también alrededor de la valoración de la vida y la muerte. Y esta vulnerabilidad yo creo que hace que nos replanteemos una serie de objetivos, de estancias, ¿no? Lo que estás haciendo en tu casa, lo que haces afuera de tu casa, de los cuidados, ¿no? De la salud mental, de la salud física. Y yo creo que sí lo veo como casi obligatorio para todas las personas tener algún tipo de conexión y algún tipo de conversación con alguien, obviamente especializado, que tenga otras miradas, ¿no? Con respecto a lo que estoy o estamos viviendo. ¿Y tú crees que esto podría tener un impacto en los niveles de ansiedad y de angustia que se puedan estar viviendo en relación con el COVID-19? Definitivamente, ¿no? O sea, los niveles de ansiedad, de angustia, de temor a la muerte, están, ¿no? Están en el aire y están diariamente ahí colocados. Y eso hace, pues obviamente las personas que tenemos cuidado, pues de colocarnos, ¿no? De qué hago, qué no hago, ¿no? Y como una de las facultades, ¿no? De los seres humanos es que tomamos decisiones, pues estas decisiones en el día a día sí tienen que ver con hago o no hago. Ahora sí que muy hamletiana la cosa, ¿no? Ser o no ser, o hacer o no hacer, ¿no?
Y en mi caso, pues yo he preferido hacer, ¿no? Y tratar de ser, ¿no? Lo más congruente a partir de este asunto que sí me afecta y me modifica en mis actividades diarias, ¿no? Desde las cosas que agarro, cómo me lavo las manos, cómo llego a casa, cómo saludo a mis perritos, en fin, pues todo el universo que implica estar de alguna manera prisioneros de este virus. Ay, Alejandro, pues con esto llegamos al final del podcast y no sé si tendrías algún otro comentario o idea que sientas que sería importante añadir antes de despedirnos en esta ocasión. Me gustaría que prueben la terapia en línea, que se den la oportunidad de dialogar, ¿no? Con un terapeuta, ¿no? Sobre lo que se está viviendo, no nada más por la pandemia, sino seguramente eso detonará en otras situaciones y análisis, ¿no? Que todas las personas requerimos, ¿no? Mencionaba en el podcast anterior que todavía hay ciertos prejuicios, ¿no? A la terapia en donde hay que estar alterado o enfermo mental para acudir a ella. Y yo creo que no, yo creo que la terapia es una gran posibilidad de tener una síntesis para crear más conciencia y poder avanzar, ¿no? En objetivos de vida, en tener una mejor estancia en la vida, ¿no? Alejandro, pues con esto llegamos al final en esta ocasión. Estamos muy agradecidas contigo por compartir con nosotras tu experiencia sobre la terapia en línea. Tus comentarios son invaluables para nosotras y estamos seguras de que para gran parte de nuestra audiencia será similar. Sé que en un podcast posterior hablarás de tu experiencia en relación con el tema de la comida que mencionaste hace un ratito. Y entonces no es este un adiós, Alejandro, sino un hasta la próxima. Muy bien. No, muchísimas gracias, Mercedes, gracias, Claudia, A ti, eh, Alejandro. por hacerme transitar mejor estos momentos de mi vida que han sido difíciles, ¿no? No nada más por la pandemia, sino por la pérdida de mi mamá, ¿no? Que me adoraba y yo quería muchísimo y que obviamente me coloca en otro momento de mi existencia, ¿no? Y definitivamente con ustedes he podido transitarlas de una manera mejor.